Hola chiquillos, buen día. Vamos a realizar la actividad número 3 de Alex para observar qué son los tipos de preguntas que nos hacen. La pregunta número 1 nos pide determinar si una función es 1 a 1 o bien es una función inyectiva. Recuerden que si nosotros lo que queremos es verificar que una función sea inyectiva, lo que debemos de evitar es que la y se repita. Si la y se repite, entonces la función no puede ser inyectiva y por lo tanto no admite inversa. Una forma fácil que ustedes tendrían para poder verificar eso sería tratar de agarrar una línea horizontal y esa línea trasladarla sobre el gráfico. Si la línea toca más de un punto en el gráfico, entonces significa que la función no es inyectiva, porque estamos tocando más de un punto. Es claro, por ejemplo, que esta función no es inyectiva porque el gráfico está tocando más de un punto en Y. Aquí está tocándolo 4 veces. Entonces, lo que nosotros debemos de determinar es cuáles son los valores de Y, cuáles son las gráficas donde no se repiten los valores de Y. Esta gráfica es 1 a 1, pues la respuesta es sí. Esta no lo es, esta sí lo es, esta no lo es porque el 1 aquí en Y se está repitiendo, esta tampoco la es, y esta gráfica sí es inyectiva porque el valor de Y no se repite en ningún lado. De esta manera podemos contestar esta pregunta, simplemente es observar si el valor de Y se repite o no se repite. Veamos la número 2. Nos dicen que verifiquemos si las funciones que nos están dando son inversas una de las otras y nos piden determinar cuánto vale su composición. Recuerden que en este caso, calcular la composición significa meter una función dentro de la otra. Para el caso f compuesta con g, significa que en todos los valores de x de f vamos a poner g. F es 6 veces algo más 3. Y ese algo ahorita es lo que valga g. G vale 6x menos 3. Si hacemos esa operación, nos queda 6 por 6, 36x, 6 por menos 3, menos 18, más 3. Al simplificar, el resultado es 36x menos 15. Eso es lo que vale la composición f con g, 36x menos 15. En el caso contrario, que nos pidan g evaluada en f, sería, en lugar de la x en g, vamos a poner lo que valga f. G es 6x menos 3. F vale 6x más 3. Entonces hacemos la operación. En este caso, 6 por 6 es 36x, 6 por 3 es 18 y a eso le vamos a restar 3. El resultado es 36x más 15. Y esto es lo que pondríamos acá, 36x más 15. La pregunta, ¿son inversas? En este caso la respuesta es no, porque para que dos funciones sean inversas, cuando yo las compongo, el resultado siempre tiene que ser nada más x. Si nos da otra cosa, entonces las funciones no son inversas. Para el inciso B, las funciones que nos dan son la misma, es 4 entre x. Entonces, si yo calculo f compuesta con g, significa que en lugar de x voy a poner lo que vale g. Y en este caso g otra vez vale 4 entre x. Si hacemos ley del sándwich, si esto lo escribimos así y queremos hacer la ley del sándwich, déjenme, lo ponemos bonito. Por ley del sándwich, entonces tendríamos que multiplicar 4 por x, que es 4x, y 4 por 1, que es 4. En este caso el resultado es x. Entonces f compuesta con g es x. Y g compuesta con f pues sería lo mismo, solo que al revés. Pero como las dos funciones son exactamente la misma, pues va a dar el mismo resultado. En este caso, en ambos casos, la composición vale x. Y si eso sucede, decimos que las funciones son inversas. Si les da otra cosa, si les da menos 3, menos x o más x con otra cosa, esas funciones no son inversas. Necesariamente y únicamente tiene que ser x. Si es otra cosa, no son inversas. Veamos la pregunta número 3. Nos dice, tienes las funciones g y h. Calcula cuánto vale g inversa evaluada en 7. Recuerden que g inversa significa que vamos a agarrar y como resultado vamos a dar a la x. ¿Cuándo y vale 7 en g? Y vale 7 aquí. Entonces, la respuesta tendría que ser 3. La siguiente, h de x es 2x más 9. Y nos piden determinar cuánto vale la inversa. Entonces, si h de x es 2x más 9, para calcular la inversa, recuerden que el procedimiento es cambiamos las variables. X tendría que ser igual a 2y más 9.
y despejamos a y. El 9 está sumando, pasa restando, nos queda 2y igual a x menos 9, y el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces nos queda x menos 9 entre 2. Esa tendría que ser la función h, y lo escribimos, x menos 9 entre 2. Y finalmente, h inversa compuesta con h. En este caso, nos piden evaluarla en 5. El procedimiento podría ser fácilmente sustituir el menos 5 en h, ver cuánto nos da ese resultado, y lo que nos dé lo metemos dentro de la h inversa, y esa sería la respuesta. Pero recuerden que por propiedad de la función inversa, cuando yo agarro la función inversa y la compongo, y la compongo con su inversa, es exactamente lo mismo que agarrar a la inversa y componerla con ella misma, con la función original, y el resultado siempre va a ser x. Es decir, la función y su función inversa siempre se anulan. Y si siempre se anulan, entonces h inversa compuesta con h se va a anular. La respuesta va a ser menos 5. Y eso siempre va a pasar. Siempre que ustedes tengan una función compuesta con su inversa, siempre se van a anular y el resultado va a ser la identidad, como no haber hecho nada. Veamos la siguiente. Nos dan esta función y nos dicen cuánto vale su dominio. Nos piden determinar cuánto vale la inversa y saber cuánto vale el dominio de la inversa. Para poder hacer eso, recuerden, cuando tenemos una función cuyo dominio está restringido, es probable que su inversa también tenga un dominio restringido. Vamos a calcular primero cuánto vale la inversa. Y para eso, simplemente intercambiamos las variables. Nos queda y menos 2 más 10 y despejamos. Este 10 está sumando, pasa restando, es decir, la raíz cuadrada de y menos 2 es igual a x menos 10. Para quitar la raíz elevamos al cuadrado, entonces tenemos y menos 2 es igual a x menos 10 elevado al cuadrado. Y este 2 que está restando lo ponemos al otro lado con la operación contraria, que es suma. Esto que obtenemos acá es la función inversa, que queda x menos 10 elevado al cuadrado más 2. Y esto lo metemos acá como resultado. X menos 10 elevado al cuadrado más 2. Pero en este caso, calcular cuánto vale el dominio no puede ser solamente observando la función, porque observar a la función implica que tendríamos un dominio de menos infinito a infinito, ya que es una función cuadrática. Pero nosotros partimos de una función que tenía raíz cuadrada y tiene restricción en el dominio. Por lo tanto, la función inversa debe de estar restringida también en su dominio. Para saber cuál es el dominio de la inversa, lo que podemos hacer, el dominio de la inversa, la podemos calcular a través del rango de la función original. Y para conocer el rango de la original, lo único que tenemos que hacer es ver cómo se comporta con su dominio. Es decir, si f de x es la raíz cuadrada de x menos 2 más 10, lo que podemos hacer es observar qué sucede cuando yo sustituyo el 2, que es el primer valor del dominio. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo 2? Bueno, nos quedaría la raíz cuadrada de 2 menos 2 más 10. 2 menos 2 es 0 y 0 más 10 es 10. Es decir, cuando x vale 2, la función vale 10. ¿Y qué pasa si sustituimos infinito? Nos queda f de infinito. Es decir, en todas las x vamos a poner el infinito. Infinito menos 2 es infinito. La raíz cuadrada de infinito es infinito. Y a infinito más 10 es infinito. Es decir, esta función toma valores de 10 al infinito. Ese sería su dominio. El dominio de esta función entonces es de 10 en adelante, ya que coincide con el rango de la original. Entonces eso es lo que escribiríamos. Recuerden seleccionar bien el símbolo. 10 a infinito. Infinito. Y listo. Eso sería el resultado. Veamos la siguiente. Nos dan a la función 4x menos 4 al cubo y nos piden calcular su inversa. Observen que en esta pregunta no nos piden el dominio, solo la inversa. Entonces, pues es sencillo porque intercambiamos variables. X es igual a y menos 4 al cubo y despejamos. En este caso está elevado al cubo, pasa al otro lado como raíz cúbica de x y ese 4 que está restando ahí lo pasamos sumando. Entonces nos queda la raíz cúbica de x más 4. Y esta sería la inversa.
tenga mucho cuidado a la hora de escribirlo. Seleccionamos acá raíz cúbica de x y no vayan a cometer el error de escribirlo así. Observen que el 4 aparece afuera de la raíz. Entonces, cuiden mucho ese aspecto. Hay que darle clic a la flecha derecha y ponerlo afuera de la raíz. Así, la respuesta es correcta. Mucho cuidado a la hora de hacer el despeje. Bueno, no tanto el despeje, a la hora de escribir la respuesta. A veces la respuesta es sencilla, pero la escribimos mal. Veamos qué nos dice la siguiente. Nos dice, supongamos que esta función es 1 a 1, es decir, puede tener inversa. Nos piden calcular cuánto vale la inversa, saber cuánto vale el dominio de la inversa y el rango de la inversa. Primero vamos a calcular cuánto vale la inversa de esa función. Entonces, para eso, intercambiamos las variables. Ya sabemos el proceso. Aquí nos queda 4y menos 9 y acá nos queda 9y más 5. Y lo único que tenemos que hacer ahora es hacer el despeje, saber cuánto vale y. Para eso, lo más conveniente es, este está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando, nos queda x por 9y más 5, igual a 4y menos 9. Y como queremos saber cuánto vale y, o sea, despejar a la y, lo que podemos hacer es primero quitar el paréntesis. 9xy más 5x, y del otro lado nos quedaría 4y menos 9. Juntar a las y con las y, en este caso, este 4y está sumando, lo pasamos restando, y este 5x que está sumando acá lo vamos a pasar restando, y nos queda 9xy menos 4y, y del otro lado, menos 5x menos 9. Y finalmente, podemos observar que esta expresión de acá tiene a y como un factor común, lo podemos factorizar, nos queda 9x menos 4, igual a menos 5x menos 9, y despejamos. Tendríamos menos 5x menos 9 entre 9x más 4, negativo. Esto de acá es la función inversa, entonces ya podemos escribirla. Menos 5x menos 9 y abajo 9x menos 4. El dominio de la inversa se puede ver fácilmente porque debemos evitar que el denominador se haga 0. Entonces, si no queremos que el denominador se haga 0, lo igualamos a 0 y vemos cuál es el valor que anula al denominador. Si hacemos el despeje, nos queda esto, 4/9. Entonces, el número que tenemos que evitar es el 4/9. Y ya sabemos cómo escribir eso. Iría de menos infinito a 4/9 y luego unión de 4/9 a infinito. Y tenemos el dominio de la función inversa. Nos piden el rango de la inversa, pero nosotros sabemos que el rango de la función inversa coincide con el dominio de la función original. Entonces, si yo supiera cuánto vale el dominio de la original, sabría cuánto vale el rango de la inversa. Y es que el dominio de la original igual es fácil, porque lo único que hay que evitar es que el denominador no se haga 0. Entonces hacemos eso. 9x más 5 lo igualamos a 0 para saber cuál es el número que hay que evitar y despejamos. En este caso, al hacer el despeje, nos queda menos 5/9. Por lo tanto, el número que hay que evitar en el dominio de la función original es menos 5/9 y por lo tanto ya conocemos el rango y ya nada más lo escribimos. Sería de menos infinito a menos 5/9 unión de 5/9 negativo a infinito. Y hemos terminado. Así se calcula el dominio y el rango. El dominio de esta función pues solamente es observar el denominador y el rango es calcular el dominio de la original. Y con eso es más que suficiente. Veamos el siguiente. Y para la pregunta número 7, tengan cuidado, hay que observar. Nos dice, consideremos que la letra P representa pesos y la letra N representa gramos. Si nosotros observamos la función, tenemos la cantidad de pesos dado la cantidad de gramos. La función inversa tendría que ser lo contrario. Tendría que darnos la cantidad de gramos dado la cantidad en pesos. Entonces, para poder dar una interpretación, lo único que tenemos que buscar es lo contrario, que primero aparezcan los gramos y luego aparezcan los pesos. Entonces, es la cantidad en gramos de vitaminas dado el precio en pesos. Esta tendría que ser la respuesta. Pueden descartar fácilmente las demás opciones. La razón nunca va a ser, el recíproco nunca va a ser. Entonces,
solamente identifiquen cuál es la opción que les da la información al revés. En este caso, primero debe de aparecer los gramos y luego tiene que aparecer los pesos. La función inversa, pues lo único que trataría simplemente es hacer un despeje. El 5.2 está sumando, pasa restando, y el 0.8 está multiplicando, pasa dividiendo. No importa que no lo simplifiquen, pueden escribirlo. Y aquí la pregunta les dice que utilicen la letra X, entonces sería X menos 5.2 dividido entre 0.8. Esta es la función inversa. Y en el caso del último inciso, solamente sustituir. Entonces, si sustituimos sería 10.4, que es lo que nos piden, menos 5.2 dividido entre 0.8. Le puchamos acá, nos da 6.5. Ese sería el resultado, 6.5. Le puchamos y pues sería todo. Vamos a ver otro. Dice, tenemos L, y L representa la cantidad de líquido en litros, y la letra T pues debe de representar entonces el tiempo. El tiempo son los minutos. Entonces observen, tenemos la cantidad de litros dado la cantidad de tiempo. Si nosotros queremos buscar la inversa tiene que ser el tiempo dado la cantidad de litros. Es decir, va primero tiempo y luego van los litros. Entonces, la cantidad de tiempo que se necesita para tener tantos litros, pues esa sería, ¿no? Y ya está. Recuerden, la razón y el recíproco no se toman en cuenta. Y en este caso, pues la cantidad de líquido en litros dados X minutos, pues es la original. Nos piden la inversa, pues básicamente hacemos lo mismo. El 73 está sumando, pasa restando, nos queda X menos 73. Y el 1.25 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, esta es la función. Y nos piden sustituir el 125, entonces vamos a ver. Sería 125 menos 73 dividido entre 1.25. Le puchamos y nos da 41.6. 41.6 es el resultado. Le puchamos acá en verificar. Y listo. Tengan cuidado. Lean qué significa la letra L, bueno, la variable, qué significa la otra variable, y siempre busquen la contraria, de adentro hacia afuera. El tiempo primero debe de aparecer y luego debe de aparecer los litros. Vamos a ver la última pregunta, si mal no recuerdo es la última, sí. Nos piden dibujar a la inversa, esto ya lo sabemos hacer. Observen que hay 3 puntos. El primer punto, podemos usar este. El primer punto es menos 5 en X y menos 7 en Y. Entonces la inversa tendría que ser menos 7 y menos 5. En el siguiente punto tenemos menos 4 en X y 0 en Y. Entonces esto tendría que ser al revés. 0 y menos 4 para la inversa. Y este punto de acá, menos 2 en X y 3 en Y. Entonces tendría que ser al revés esto. 3 y menos 2. Trazamos y unimos los puntos con esta herramienta. Este con este y este. Vuelvo a seleccionar y este con este. Recuerden que la recta, o la gráfica, perdón, siempre tiene que ser simétrica respecto a esta recta. Es decir, si agarran esta esquina y la doblan hacia abajo, la gráfica se debe de superponer. Si han tenido éxito a la hora de dibujar los puntos, pues ya han terminado. Básicamente el dibujo de la inversa es así. Y con esto hemos terminado la actividad número 3.